Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de conversaciones de futsal. Esta vez con nuestro partner Futsal Total 40. Vamos a estrenar la sección Habla el entrenador. Y vamos a iniciar nuestro primer episodio con un gran entrenador venezolano, consecuente de esta disciplina desde sus inicios, prestado del fútbol campo, pero que el fútbol sala no lo dejó regresar, técnico de Bucaneros, de Marítimo, de Deportivo Orillas, que es Los Teques Futsal. los Teques Futsal. Eh, y bueno, un hombre con mucha experiencia en nuestro futsal, arquitecto del mejor marítimo de la historia, el primer manejador de jóvenes que nos regalaron la clasificación al Mundial. Bienvenido, Edgar Pedrosa. Bueno, muchísimas gracias, Leuma. De verdad, agradezco tus palabras. Estoy, pues, muy contento de estar aquí conversando contigo, conversando sobre lo que nos apasiona, que es el fútbol sala y, bueno, ver de qué manera nosotros podemos aportar a todas las personas que nos siguen y que les gusta, pues, ir desarrollándose en estos momentos, sobre todo donde este problema de la pandemia nos obligó a estar en nuestras casas y activó nuestra creatividad para aportar a nuestra sociedad, haciendo lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Gracias por tus palabras. Aprovecho para felicitarte por la labor que estás haciendo tú, la labor que está haciendo Frederick Méndez y toda la Federación Venezolana de Fútbol, que bueno, están dándole promoción como nunca antes al fútbol sala. Agradecido contigo por aceptar la invitación, Edgar. Esta conversación hablaremos, por supuesto, de lo que nos apasiona, del fútbol sala, desde el punto de vista del entrenador. Eh, Edgar nos va a comentar acerca de un tópico muy, muy interesante, que si lo podemos resumir en una oración, lo podemos resumir. Me dieron el equipo, ¿y ahora qué hago? Bueno, Son tópicos de cómo, de qué hacer una vez que eres contratado por una institución y cómo es la construcción del equipo que tú deseas para que desarrolle tu idea en la cancha. Los dejo con la intervención de Edgar y luego vamos con varios segmentos que tenemos especiales preparados para esta conversación. bueno, espero estar a la altura y cualquier cosa, bueno, en la medida que voy, el Leuma, haciendo utilizando la presentación y el apoyo con presentaciones, pues está completamente permitido que me interrumpas en caso de que haya una pregunta o en caso de que haya un aporte importante, ya que como vamos a ir por partes, yo he tratado de enfocar esta presentación de una manera un poco distinta, ¿no? Sobre todo entendiendo que... Ok. Ok, ya la puedes ver allá, ¿verdad? Entonces, la ponencia que yo la charla que quiero compartir contigo forma parte de la estrategia técnico-táctica, iniciando la temporada. ¿Por qué iniciando la temporada? Bueno, digamos que el tema táctico es bastante amplio. Es bastante amplio. Nosotros podemos concentrarnos en un área. Sin embargo, pues quise tratar de hacerlo lo más pedagógico posible, porque sé que muchos de los entrenadores que nos ven, Leuma, han pasado por esta situación y por muchas situaciones. Son llamados, le hacen entrega de un equipo y bueno, y ahí comienza, parece mentira, la gente nos ve cerca de la raya, nos ve
el momento de los partidos, pero nosotros los entrenadores estamos trabajando desde mucho antes. Y estamos trabajando en diferentes líneas, no solamente de la parte deportiva, sino gerencial, estratégica, psicológica. Entonces hay muchos detalles. Entendiendo que eh, el dueño del equipo te llama y hace la contratación, ¿ok? Posteriormente a eso, una vez que estás contratado y tú aclaras los puntos con el dueño, en este caso, o la gerencia del equipo, pues tú inicias el plan de la temporada. Llámese el macrociclo, mesociclo, microciclo, los microciclos, empiezas a armar todo ese rompecabezas de la temporada. Valga acotar de que yo tuve unos dueños que me enseñaron mucho y que participaban y aportaban de manera activa, lo cual hizo que mi trabajo en cierta forma fuese más fácil, pero a su vez en unos niveles de exigencia importantes, ya que tuve la suerte de tener equipos con plantillas, algunas top y otras pues importantes. Entonces, eso te eleva la vara a nivel de exigencia. Por eso es que el plan de la temporada, cuando tú armas el macro, el meso, el micro, o un plan estratégico, armas la plantilla, la negocias, muchas veces te encuentras con que cuando eres contratado como técnico, ya el club ya tiene la plantilla o por lo menos el 80, el 70% de la plantilla. Por lo general, en mi experiencia, pues yo he tenido, siempre he querido incorporar jugadores que yo conozco y que sé que me van a ayudar a ese plan táctico dentro del campo. Como tú recordarás, yo vengo compartiendo con jugadores desde los Teques Futsal, estamos hablando de casi del 2012, que de los Teques fueron conmigo a Bucaneros, y de Bucaneros nos encontramos. El caso solamente creo que, bueno, Kevin y Kevin Regifo, aprovecho para saludarlo, y Alexis Becerra, pues nos encontramos en Marítimo. Entonces, son jugadores que ya conocen tu estilo de trabajo, que ya yo sé que solo con su presencia van a aportar al equipo. Luego de que tú elaboras el plan, acuérdate que el plan de la temporada incluye todo lo que es desde inicio a la conformación de la plantilla hasta la la temporada y la post-temporada. Empiezas a trabajar a desglosar la pretemporada, todo el trabajo físico. Yo puedo compartir la experiencia sobre todo con el fútbol, donde tenías un gran espacio de tiempo para trabajar la pretemporada, hacer la pretemporada física, y te permitía trabajar con cierta holgura. No es el caso del fútbol sala. Bueno, tú mejor que nadie sabes que en el fútbol sala muchas veces te agarras el equipo con un mes y medio. Si tienes suerte, lo agarras con 2 meses. Y Entonces, después, y disculpa que te estés allí, y no, como después no. viene te agarra un gerente que tiene una directriz de que si pierdes un partido o ganas 15 partidos y pierdes uno, quedas Sí, fuera. Caso Caracas Futsal 2017. y sí, y sí. Y a mí, bueno, yo lo viví con Bucanero. Yo lo viví con Bucanero. Que como te dije, pasamos a estar terceros de la zona norte de América a, en cuatro partidos. eh, Fuimos apartados de la dirección del equipo después que habíamos armado todo esto que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú armas la pretemporada física, de hecho, estaba viendo algunas fotos, creo que tengo algunos videos, más adelante, lo vamos a ver en unos videos que tengo de Bucanero, precisamente de esos partidos, porque bueno, me tocó, nosotros los técnicos, lamentablemente, que no contamos con el equipo multidisciplinario
o por lo menos en esa época, o espero que hoy día, yo estoy seguro que hoy día eso ha cambiado, pero por lo menos en esa época de que yo estuve hasta estando en Marítimo, que no lo tuve, nosotros no contamos con un equipo o una persona de video, un analista de video, entonces me tocaba hacerlo. Y por cierto, en ese análisis de video me ayudaba el ingeniero Juan Sánchez, que después cuando hacíamos el intercambio, pues ya era un poco tarde, pero tratábamos de siempre estar ahí montados sobre todo en lo que muestra el video para corregir lo más rápido posible. Pasando a la temporada física, después tenemos la pretemporada técnico-táctica. En ciertos casos, a mí me tocó mixtear esa preparación física con la pretemporada técnico-táctica. En muchos de mis casos, en muchos de los equipos que dirigí, pues siempre entraba como un periodo, ya el periodo, el periodo de preparación específica, preparación física específica, porque podía ser ejercicios mixtos donde se trabajara la técnica, la táctica, y utilizaba la técnica para hacer lo que es trabajar la parte física, tanto de resistencia como de un poquito de fuerza explosiva, en realidad de juego, y eso lo vamos a ver en video más adelante. Luego de que tú tienes todo tu plan, la pretemporada técnico-táctica, empiezas tu temporada y empiezas a realizar ajustes. Porque hay que dejar claro que el plan, la planificación siempre es flexible. Sin embargo, debemos aclarar que una cosa es ser flexible y otra cosa es cambiar absolutamente todo. En lo personal, a mí me gusta trabajar con plantillas. O sea, después que tú tienes tu plantilla, tú puedes hacer ajustes a la plantilla. A veces la realidad te obliga a cambiar toda la plantilla. Pero por lo general, tú ya tienes un esquema visual claro de lo que tú vas a hacer. Y sobre eso trabajas. ¿Me explico? Como dicen por ahí de manera coloquial, cuando tú tienes la tuya, tú mueres con la tuya. Si esa es tu jugada y todos estamos claros de que esa jugada sale, de que la jugada va a traer frutos positivos, si la hacemos bien y todos hacemos y trabajamos con fe en ese plan, pues las cosas siempre salen, por lo general salen. Finalmente tienes la postemporada donde analizas, donde ajustas, retroalimentas, donde negocias, ¿ok? Hablemos un poquito del deber ser. Yo creo que un técnico, no solamente en Venezuela, pero para poder un técnico desarrollar un plan coherente y que pueda sentar las bases para un trabajo de alta calidad, tú necesitas por lo menos 3 años. O sea, y te lo digo, mi experiencia es, fíjate, yo empecé a trabajar con un grupo que lo fui repitiendo, tuve gran parte en los Teques, me llevé a algunos a Bucanero. Bucanero, al año siguiente Cheo agarra a Bucanero y queda campeón. Obviamente Cheo cambió más del 50% de la plantilla, pero después muchos de esos jugadores que en ese momento estuvieron y que en ese momento eran jugadores, vamos a decirlo, que estaban iniciando, se fueron consolidando. Caso de, por ejemplo, Terjul Rangel, recuerdo, que estuvo conmigo. Wilson Francia estuvo conmigo en Bucanero. Randy Angulo debutó conmigo en Bucanero. Que ya estaban conmigo que los traía yo de los Teques Futsal. Y yo recuerdo muchas veces, sobre todo con Wilson, que Wilson tenía un tamaño importante, no parecía juvenil, y yo hablaba con él, le decía, mira Wilson, tranquilo, vamos a cuidarte para que poco a poco vayas sintiendo lo que es el camerino, lo que es el calor, lo que es el público, y no era que no confiara en ellos. Pero bueno, el punto es ese. Nosotros necesitamos, dígame, Marítimo. Si Marítimo hubiese hubiese hecho el esfuerzo de mantener los jugadores para la temporada siguiente, lo cual era muy sencillo, porque después de la temporada que nosotros tuvimos en Marítimo en el 2015,
era sencillo mantenerlo, no era tan complicado. Había que invertir. Y bueno, y sí, sí. Pero ¿cuál fue el resultado al año siguiente? De hecho, creo que tú estuviste un tiempo ahí, ¿no? Sí, yo creo que yo cerré de los jugadores marítimos, nos trajimos 5, yo cerré 6, nos trajimos de marítimo y yo cerré 4. Bueno, imagínate tú. Entonces, sabes perfectamente lo que te estoy hablando. O sea, es decir, eh, tú, nosotros hubiésemos mantenido esa nómina y hubiésemos mantenido el equipo competitivo, un equipo que conocía la cancha, pero bueno, por eso es importante tener en conciencia que tú necesitas proyectos serios que tú puedas probar, desarrollar, potenciar los nuevos talentos, hacer generaciones de relevo y todo eso lleva una directriz importante desde el punto de vista, si se quiere, gerencial, Leoma, porque ni siquiera hemos hablado de la parte técnica. Pero ya vamos a hablar de la parte técnica y yo tengo, cuando yo tomo los equipos, o me tocó tomar los equipos, yo tengo, digamos, 5 puntos estratégicos que para mí son álgidos. Y incluso, te digo, tomando en cuenta siempre, digamos, la base teórica que nos impone FIFA y que nos imponen las personas más influyentes del futsal en cuanto a experiencia, ¿no? Hablando, tomando en cuenta siempre esos 6 momentos, el del ataque, defensa, transiciones, por ejemplo, el manual de UEFA, que lo recomiendo, está muy completo. El manual de UEFA habla de unos principios, de 14 principios. Entonces, esos 6 momentos los desglosa en una cantidad de detalles que son interesantes, pero que a la postre, tú, cuando estés en ese momento con las realidades de tu club, del Estado, de la gerencia, tú vas a tener que tomar decisiones. ¿Me explico? Y seguramente no te vas a encontrar con esa perfección de liga o esa perfección y vas a tener que tomar decisiones sobre la marcha. En base a eso, yo tengo 5 puntos que siempre los tengo presentes cuando tomo el equipo, por ejemplo, partiendo de la premisa de que el equipo ya, la plantilla está diseñada. ¿Ok? El primer punto es yo lo llamo ubicación espacio-tiempo, ubicación espacial, ¿ok? Sobre todo inclinándome al club, la ubicación espacial del club, qué quiere el club, eso lo vamos a ver en detalle, de los objetivos del club, de mis objetivos personales, de los objetivos de los jugadores, de los objetivos como equipo e individualmente. Pues te vas a encontrar el caso, a mí me pasó. Yo llegué a un equipo que ya tenía la plantilla. Yo tuve una sola incorporación que fue Alexis Becerra. De resto la plantilla estaba conformada y en esa plantilla estaba Chabela. Y aunque Chabela no me lo diga, todo el que tiene, bueno, Alfredo Vidal, cariñosamente le decimos Chabela, todo el que tenga a Alfredo Vidal, a Chabela en un equipo, sabe que Chabela siempre va a buscar ser campeón goleador. Entonces, esos son objetivos individuales que tienen los jugadores que muchas veces no lo transmiten a los técnicos, pero que nosotros debemos entender eso como algo natural, como algo normal. El otro punto que es el plan técnico táctico, donde yo tomo en cuenta lo que son los factores internos, los factores externos que afectan o que inciden de manera directa en el plan, los factores psicológicos y los factores físicos, que de cierta forma te modifican, te cambian o te alteran el plan técnico-táctico. El perfeccionamiento técnico, ese ha sido uno de los retos. De hecho, hoy voy a hacer un punto de aparte con respecto a eso, porque eso ha sido siempre un tema de honor y de hecho lo vamos a ver en algunos videos, Nosotros tenemos jugadores que llegan a profesional y que tienen deficiencias técnicas, que técnicamente están al 50%. Es increíble ver un jugador
que tiene cualidades para ser jugador profesional y tienen deficiencias técnico-tácticas, sobre todo en acciones básicas. Entonces, cuidado. Digamos que hoy día, en cierta forma, todo ese trabajo, todo este perfeccionamiento técnico, yo lo llevo desde la línea, o lo enfoco de una línea de los automatismos y sobre todo los valores cuantitativos, o sea, es decir, no es solamente si voy y entreno y hago pases, no, hay que, hay que controlarlo, cuantificarlo, introducirlo dentro de una estructura eh, estadística y que te permita ver tu foto inicial y tus avances. Y si no estás avanzando, ¿qué pasa? Si no estás avanzando, ¿qué pasa? Posiblemente puede haber otros problemas de tipo biomecánico, de tipo físico. Incluso ya está demostrado, muchos de los problemas técnicos, tácticos, son a veces hasta problemas de manejo de estrés. Y tú eres un jugador en la práctica que te hace 50 pases, 100 pases y se equivocan 2 veces. Y en el partido hacen 5 pases y tiran 4 pases malos. Entonces, todos esos son detalles. El cuarto punto son las plantillas tácticas, las jugadas, sistemas, ¿ok? Y las situaciones de juego. Y finalmente, la individualidad, ¿ok? La individualidad como eh, elemento que trabaja a favor del equipo. ¿Me explico? Esa es la individualidad que todo entrenador quiere. Obviamente tenemos que entender nosotros los entrenadores de que los jugadores son seres individuales y con objetivos individuales. Y es normal. Mientras mi individualidad trabaje para la consecución colectiva, bienvenido sea. Ahora, a mí como jugador, y te lo puedo decir, porque bueno, yo vi que, y por cierto te agradezco, mucha gente no lo sabe, yo jugué fútbol y jugué fútbol en niveles importantes. Y tú como jugador siempre quieres lograr, tienes tus objetivos personales. El delantero quiere meter el gol. Sin embargo, cuando tu objetivo personal perjudica el objetivo colectivo, entonces estás mal. Necesitamos individualidad a favor del colectivo, a favor del objetivo colectivo, del objetivo común, del objetivo final como equipo. ¿Ok? Entonces, para mí esos 5 puntos son importantes. Yo tomo el equipo, hablemos y especifiquemos un poco. Ubicación, tiempo, espacio. Tenemos una visión gerencial, perdón, una visión gerencial donde debemos estar claros con los objetivos del club. A mí me sorprende mucho, Leuma, a veces, yo por ejemplo, te voy a hablar de casos específicos. Yo estuve en un equipo y le dije, mire, mi proyecto es este. Yo quiero hacer un proyecto a futuro. ¿Qué opinas tú? Estoy de acuerdo, sí, perfecto. Y no, eran mis objetivos, no los objetivos de la gerencia del club. El club quería resultados, solo que en ese momento, quizás cuando yo le hablé de trabajo a futuro, no entendió lo que yo en ese momento le quise manifestar. Entonces, eso trae como consecuencia que el entrenador está remando hacia un lado y la gerencia hacia otro. Y eso es fatal, eso es grave para una gestión deportiva. Y quiero agregar un punto allí, ella, que es Adelante, súper adelante. importante. Creo que no me pasó con ninguno de los entrenadores que tuve la oportunidad de compartir. Eh, Básicamente, creo que ninguno eh, me preguntó acerca de esto, de cuál era la visión del club, de qué iba esto, y tampoco hablaba de su objetivo y su proyecto deportivo. Este tema es súper, súper importantísimo. Es una de las cosas que yo siempre he demandado cuando estoy
a cargo de las gerencias deportivas de los equipos. Y es que es importantísimo que el entrenador conozca y viva la filosofía del club para que después no diga, no, que no entendieron mi proyecto, no me dieron el tiempo necesario para trabajar. Y creo que yo una de las cosas que siempre conversaba con cada uno de los entrenadores era que por ejemplo, en el tiempo que estuve en Caracas, era aquí hay que ganar sí o sí, sí o sí. O sea, la directriz de la directiva es ganar y jugar bien. Por allí, y creo que voy a hacer la salvedad, yo tuve a Freddy de entrenador en mi proceso, y creo que fue el único que me presentó a mí algo o una propuesta, Freddy junto con Karim, con Karim una propuesta de qué iba su proyecto, y creo que fue con los entrenadores que ya que me entendí mejor en la parte pedagógica. Luego por allí, ya por el tema amistad, me fue excelentemente bien con Robinson. Hemos tenido mucho tiempo trabajando, y, pero lo que quiero dar en resumen es que es súper importantísimo este primer punto, y está bien ubicado, porque es lo principal. A partir de es que se construye todo. Claro, lo que pasa es que al final, Leuma, hay un detalle importante. Hay equipos que presidentes o gerencias que te dicen, sí, vale, eso que tú dices, sí, yo quiero ganar. Ok, perfecto, tú quieres ganar. ¿Qué haces tú para ganar? No es solamente contratar los jugadores. ¿Qué jugadores? O sea, tú, o mejor dicho, yo quiero ganar. Entonces contratas primero los jugadores y después contratas al técnico. Entonces, se supone que un proyecto y lo lleva adelante el técnico. Y el técnico te ayuda a la contratación de ciertos jugadores, de perfiles, de jugadores probados, del tipo de experiencia, del proceso generacional. ¿Me entiendes? O sea, no es, tú tienes que chequear expectativas. A mí en el caso específico me sucedió que sí, vale, vamos a hacer una generación de relevo, vamos a hacer un trabajo a futuro, y el equipo perdió 4 partidos y me dijeron, no, vale, el equipo no gana. Y yo le dije, hay que tener paciencia, armamos un equipo a futuro, tenemos muchachos juveniles que le estamos dando, todo el mundo quiere tener, te voy a poner ejemplo, todo el mundo quiere tener a Kevin, pero yo tengo ahí un video que te lo envié. Cuando yo tenía Tejido Océano, Kevin jugaba con Deportivo Chacao, creo que se llamaba, que lo llevaba Danilo. Y Kevin era un muchacho que nadie normal prometía. Pero, por ejemplo, en este caso, el Pibe, que era el dueño de Tejido, y otros equipos importantes, nunca fueron por él. Ah, alguien le dio la oportunidad a Kevin, y Kevin fue demostrando, y hoy día, Kevin es lo que es. Y así ha pasado con muchos. Yo me acuerdo que con los Teques Futsal, sí, con Bucanero, yo le fui dando oportunidades a Terjul. Y ya Terjul venía con nosotros, y yo tenía muy buenas relaciones con Fermín, con Tata, y Terjul y José Silva, y íbamos a darle oportunidad, y se llevó poco a poco. Ya la última temporada, Terjul estuvo en el Caracas, no le regaló nada a nadie, fue ganándose a pulso sus minutos y su oportunidad. Bueno, de eso se trata. Por eso te digo, es importante chequear los objetivos y las expectativas de la presidencia, incluso las expectativas del público. Público que está acostumbrado a un equipo protagonista, un público que está acostumbrado a un equipo local, tienes que conocer tu entorno perfectamente para fijar tus propias metas y los objetivos finales, y hablar claro y decirle, mire, con este equipo nosotros vamos a intentarlo, pero por la medida que yo veo así, a este equipo le hacen falta 2, 3, 4 personas de experiencia para poder entrar a un nivel competitivo, a un nivel, y equilibrar los niveles. Eso funciona así, y eso no es una visión, no, es una visión perdedora, no, no, o una visión derrotista, no, no, es que es obvio. En un torneo profesional, cuando tú vas con chicos que son
están empezando, que no son experiencias, o sea, que vienen poco a poco tomando experiencia, es posible que tú eh, no ganes los partidos que tengas que ganar. Yo recuerdo también en esa liguilla estaba Di Garza, y Di Garza estaba con todos los chicos con los que quedó campeón, y todos eran juveniles, pero los chicos se mantuvieron en el mismo equipo, y a la postre, ¿cuál fue el resultado? Lo demás es historia. En esa ubicación hay un punto de vista de visión personal. Como entrenador, yo debo tener claro mi performance anterior para fijar los objetivos a lograr. Yo tengo que saber qué hice en mis temporadas anteriores para yo fijarme pues mis propias metas e ir subiendo mi barra de logros. ¿Ok? Y lo otro es muy importante. De temporada en temporada, identificar virtudes para repetirlas y fortalecerlas, pero es mucho más importante identificar los errores para mejorarlos, para cambiarlos, para sustituirlos. ¿Me explico? Entonces eso es fundamental. Y la visión deportiva. Los objetivos deportivos se construyen haciendo proyecciones con relación a la característica de los jugadores. Yo no puedo hablar de que el equipo va a competir, que no. Yo tengo que tener qué jugadores tengo, verlos entrenar y voy a poder hacer proyecciones de competitividad. ¿Ok? Y decir, bueno, mira, yo sé el equipo va a ganar y va a perder, pero este equipo va a competir. ¿Me explico? Fíjate, es sumamente clave, esto es clave porque muchos hablamos, por eso te digo, a veces hablamos de la teoría, pero la teoría, sobre todo los planteamientos tácticos, técnicos, y la verdad es que eso varía mucho dependiendo de los jugadores que tú tengas, de los jugadores que tú tengas. Entonces, y de los jugadores, y fíjate, yo coloco un punto acá, no sé si lo ves, aquí que dice características del entrenamiento desde el punto de vista logístico y material. Es decir, sí, tú tienes un equipo competitivo, pero si el equipo entrena una sola vez al día en la cancha, una sola vez al día, y entrena en otra cancha que no es la de donde juega, ese equipo está dando ventaja. O sea, es decir, eso es un punto negativo. Si tú no cuentas con todo el tema logístico cubierto, llámese utilería, equipo multidisciplinario, materiales de trabajo, facilidad para el tema audiovisual, pues entonces esos son detalles que son importantes a tomar en cuenta. Eso con respecto al punto de la ubicación espacio-tiempo. ¿Ok? Igual como te dije, si quieres hacer alguna interrupción, alguna duda, tú me interrumpes perfectamente. Luego pasamos al plan técnico-táctico. Después que yo tengo esto, que esto orienta un poco, por ejemplo, yo recuerdo mucho el tema con Marítimo, porque yo me acuerdo que en la negociación con Ismael Andrade, el dueño del equipo, yo aprovecho para saludarlo, y estaba Ismael Andrade y estaba el que en ese momento era su gerente deportivo, eh, Villarroel. Villarroel, Villarroel. David Villarroel. Yo recuerdo que una de las cosas que yo hice énfasis en negociar con ellos fue, mira, el espacio de entrenamiento y los materiales de entrenamiento son fundamentales. Son fundamentales. De hecho, yo solicité algo eh, que nunca se cumplió, pero, digamos, no era un tema de honor, pero nunca se cumplió. Yo les pedí en el sitio de entrenamiento, que era el Gimnasio Verde Roja, una oficina, un pequeño salón, donde se pudiera tener una computadora, se pudiera hacer un mapa situacional completo, y aunque suenan palabras, aunque suena muy rebuscado, pero tú tienes toda tu temporada plasmada, jugador por jugador, y puedes ir
trabajando y utilizando todos los recursos didácticos para visualizar tu temporada de una manera global. Aunque pareciera muy rebuscado, es el deber ser. Y son cosas que suceden. ¿Me explico? En este plan técnico-táctico están los factores propios. Cuando tú armas este plan técnico, hay los factores propios, que son las características, por ejemplo, las características de los jugadores, ¿okay? La velocidad, la fuerza, la precisión, capacidad cognitiva. Porque cuando hablamos de fuerza, bueno, sabemos qué jugadores rápidos tenemos en la liga, qué jugadores fuertes, que son más fuertes que rápidos, jugadores de precisión, ¿ok? Pero tenemos esos jugadores que tienen una capacidad cognitiva diferente, que son los jugadores que están dentro del campo y tienen una capacidad de analizar en tiempo real todo lo que está sucediendo en el campo, esos jugadores mentales. Bueno, jugadores de experiencia, jugadores que con un perfil específico, jugadores que tienen ventajas técnicas con respecto a otros jugadores. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho, hay un jugador, bueno, tú lo tuviste cuando quedaste campeón, creo, Erwin Rodríguez, Compota. Sí, claro. La forma de jugar de Compota era es como jugar, desde el punto de vista de jugador. Él tiene una forma de jugar que incomoda al rival, pisa la pelota de una forma que incomoda al rival y de paso zurdo, o sea, y además es zurdo. Entonces, esa forma de jugar se le hace incómoda al rival. Bueno, Con gol oportuno. Y en su momento... No es un jugador de hacer muchos goles, pero los goles que hace son importantísimos. Son importantes, sí, sí. Porque tiene capacidad de respuesta en la zona de finalización. Es un tipo que saca el disparo muy rápido. Y así como te nombré a Compota, te puedo nombrar, por ejemplo, jugadores muy técnicos. Caso de Joyver Bastida, el hijo de Gustavo. Joyver, excelente jugador. Hay otro elemento también dentro de los factores propios que son las características del cuerpo técnico. Recuerden que aunque el entrenador es el que lidera, el capitán de la nave, como podemos decir en un ardor popular, las características, tú puedes tener el cuerpo técnico, tienes diferentes características y personalidades que influyen e inciden en el grupo, en el camerino, lo que llamamos. ¿Me explico? Incluso inciden de manera positiva y de manera negativa. Entonces tú debes saber todo ese tipo de cosas para poder de una manera u otra controlarlo. La experiencia, los estilos, el conocimiento y otros. Hay asistentes que son asistentes de entrenamiento y hay otros asistentes que son asistentes de los partidos, que son el que se te acerca y te dice, saca a este jugador y mete a este y tú lo haces y tiene una lectura de juego importante. Entonces, todos esos son detalles a tomar en cuenta como factores propios que te modifican y que inciden en el plan táctico. Dentro del plan técnico táctico también están los factores externos. Esto, los chicos que han tenido la oportunidad de trabajar conmigo, seguramente cuando vean esto, pues lo van a recordar con claridad. ¿Qué debes saber? ¿Qué te modifica la táctica o tu planteamiento táctico en un momento dado? En el caso del futsal venezolano, hay un elemento externo que te modifica de manera directa tu planteamiento táctico. El tamaño de las canchas. No todos los campos de juego son iguales. Y esto lo tuve que aprender, Leumas, en carne propia. Yo perdí partidos por no entender esto. Me costó, como decimos nosotros, sangre y sudor, entender esto, que tú puedes tener un planteamiento muy bonito, pero por ejemplo en el gimnasio de Vikingos, Parque Miranda, tú no puedes hacer 4-0. No, es un suicidio, te va a salir una. Pero si lo haces 5 veces, te van a cortar la pelota 4, 3 veces.
o corres mucho riesgo, porque es un campo muy pequeño. Entonces ya tú, cuando vas a jugar a el estadio de Parque Miranda, pues ya tienes que modificar tu táctica. Y obviamente hay otro elemento que te modifica la táctica, estos factores externos, que son las características de los rivales. Yo recuerdo mucho la serie contra Guerreros, que ellos por lo general siempre juegan, defienden 1-2-1 y siempre en zona. Entonces nosotros siempre lo intentamos, más allá de las acciones que salían por el juego, las transiciones, nosotros siempre hicimos un planteamiento de generar profundizar dos jugadores con un doble pivot, como un 2, arrancamos de 3 de la zona de creación y luego al momento de finalizar siempre habían dos jugadores profundos, 2-2, para que la pelota pasara por la banda y generar superioridad con los jugadores de la línea más hacia la media cancha, generar esa superioridad. Sin embargo, bueno, hicimos, algunas veces nos salió, otras veces no. Entonces, tomando en cuenta eso, los rivales y el tamaño de la cancha, tú haces tu planteamiento táctico y dependiendo de cada jugador. Eh, yo recuerdo que la serie, por lo general, de Marítimo Caracas era una serie de sangre, lo que llamamos nosotros una serie de sangre. Era mucho ímpetu, pero Caracas, recuerdo la serie de Marítimo Caracas, a Caracas le hacía muchísimo daño porque ellos tenían planteamientos, sobre todo sistemas defensivos para el cuadro abridor. Cuando nosotros hacíamos el cambio, que le entraba Edgar Peña, que entraba Benaventi, el otro chico de Guayana, y que le entregan los otros chicos que estaban en la banda, incluso los margariteños. El Caracas se desajustaba porque no le cambiábamos un poco el estilo de juego. ¿No? Y recordar allí esa serie Marítimo Caracas era tan así que recuerdo yo, siempre tengo una anécdota que de ahí fue donde descubrimos a Viamonte, gracias a esa serie, que cada vez que entraba Viamonte, nosotros teníamos que buscar una vía alterna porque nuestro líbero en aquel tiempo, que era Camacho, sufría lento, muchísimo, claro. muchísimo y nos volvía loco. Yo recuerdo un partido, creo que fue un partido que se jugó a las 12 del mediodía en el PNU. Nosotros terminamos ese partido, creo que usted nos lo gana, nos lo ganan en muy buena lead, con Carlos Vázquez en plan de figura, pero estos chamitos hicieron un No, trabajo súper difícil y nosotros terminamos peleando nosotros mismos en ese partido, en el camerino, cuando finalizó ese partido, claro. por lo difícil que era. Bueno, yo me acuerdo que hubo un juego que no sé si se empató, creo que fue que se empató o lo ganamos, que terminó con un penalti que lo pegó en el travesaño Morillo. Yo no sé si tú recuerdas eso. Entonces, bueno, sí, esos factores externos, después hablamos de los factores psíquicos, ¿ok? Que sobre todo fíjate tú, esto es muy importante, por lo menos para mí ha sido fundamental, Leoma. Factores psíquicos. ¿Cómo tú trabajas dentro de los factores psíquicos de los jugadores desde el plan técnico-táctico? Para mí ha sido fundamental dos cosas. Hay varias cosas, pero sobre todo hay dos cosas que han sido trabajar sobre la confianza a través de la certidumbre. Es decir, lo que tú trabajas, Leuma, lo que tú ensayas, si tú ves que funciona, tú ganas en confianza y tú te arriesgas y lo haces. Entonces, el saber y el entrenar las situaciones reales de los partidos te da esa certidumbre de que si tú, por ejemplo,
a ti el equipo rival te presiona y tú tienes tres jugadas de salida de la presión, y tienes una jugada de salida de la presión cuando te están marcando con 2, cuando te están marcando con 3, o tienes una jugada de salida de la presión cuando te están marcando al hombre, entonces ya eso te da, eso es certidumbre. O sea, acuérdate, certidumbre es lo contrario a la incertidumbre. Precisamente la certidumbre es saber, mira, esto está presionando alto, ya todo el mundo sabe para dónde va a correr y a dónde se va a poner. Entonces, marca presión, el pivot va a la L, hay una salida de 3 en línea, sueltan la pelota, 2 movimientos y ruptura completa. La marca es al hombre, entonces bueno, movimiento sin pelota y lanzamiento directo con el portero para finalizarlo, un ataque con finalización, es decir, la capacidad de descifrar las cosas de juego. Y lo otro es trabajar la motivación a través de la comunicación y la meritocracia. Meritocracia. Eh, lo más difícil es trabajar el jugador en banca, el que está en la banca. Entonces, muchas veces el jugador que está para sustituir o para reemplazar, siempre es el que sufre porque siempre es el que tiene más ansiedad, es el que quiere entrar, está ahí listo, está un poco frustrado. ¿Ves? Entonces nosotros debemos trabajar, hablar mucho con ellos y entender que si hay un jugador, por ejemplo, si yo tengo un pivo que está haciendo gol y yo tengo a Chabela, pues el pivo que lo sustituye debe saber que es duro, y yo a veces se lo hago saber, Leuma, directamente. Incluso trabajando duro, mi pivo titular es él. Con lo cual no quiere decir que no te voy a dar la oportunidad, te la voy a dar. Pero tú debes saber eso. ¿Me explico? Entonces, eso es un tema, hablar honestamente ese tipo de cosas. Y también, cuando le das la oportunidad al jugador, tienes que dársela y confiar en él y respaldarlo hasta lo último. De manera que él sepa que tú lo respaldaste. ¿Me entiendes? Esto va a generar, obviamente yo me acuerdo que yo tenía un asistente que me decía, oye, los jugadores están, en la banca están molestos. Y yo una vez en la práctica le dije, a ver, todos los jugadores que estaban en la banca, ¿quiénes son? Dígame una cosa, ¿ustedes están molestos? Y yo tuve un jugador muy valiente que me dijo, bueno, mire, profesor, yo le voy a decir la verdad, yo estoy molesto porque yo quiero entrar, yo quiero jugar. Y yo le dije, esa es la actitud. El jugador que esté contento por estar en la banca no puede estar en el equipo. No hay problema. Usted moléstese, controle su rabia y cuando yo lo meta, suelte toda esa rabia a favor del equipo. Y que no hay problema. Usted hace su trabajo y yo hago el mío. Y así es normal que el jugador que esté en la banca esté molesto. De hecho, es preferible que esté molesto. Porque un jugador que esté conforme en la banca, pues no es la actitud que deseamos. No, y que creo que ningún jugador está conforme en la banca. Hay unos que se están han visto casos. resignados o están por el dinero o su actitud de tranquilidad es para desestabilizar el grupo. Los jugadores son muy inteligentes en ese sentido, Pero eso hay que cómo manejar sus descifrarlo. situaciones cuando están en la banca. Pero eso hay que descifrarlo, Leuma, y desmontarlo con la oportunidad. Yo me acuerdo, yo tuve un partido y el partido con suerte. Hubo un juego que tenía yo tejido océano. Estábamos jugando contra el equipo de Vargas, que era en esa época, era el equipo de Adrián Mayora, que llevaba Mayor, no me acuerdo el nombre, creo que era Vargas Sport Club. Y un jugador del más alto nivel y que no estaba en condiciones y yo lo dejé fuera, empezando en esta carrera, empezando. Y me tocó empezando como entrenador de fútbol sala. Pero a veces hay que tener el suficiente coraje para al
al jugador de más experiencia dejarlo afuera. Hay una anécdota de Mourinho, que bueno, un saludo a Antonio da Silva también, que gran amigo. Esa anécdota me lo compartió Antonio. Cuando agarró el Porto, había un jugador de mucha experiencia, bueno, dueño de ese equipo, se llamaba Maniche. Y la primera práctica el jugador pues entrenó relajado. A la segunda práctica Mourinho lo puso a correr por fuera. Lo puso a correr por fuera. Y era un jugador capitán y le dijo, no, yo quiero, cuando tú entrenes como yo quiero, pues entonces tú vas a ser el capitán del equipo. Pero si tú te sientes mal porque te duele algo, entonces no puedes estar en el equipo, anda a trotar por fuera. El jugador entendió de que para estar en la cancha tiene que ganarse los méritos necesarios, tiene que tener meritocracia y tiene que respetar el entrenamiento de sus compañeros y tiene que matarse como todo. Eso es así. Tomando en cuenta esto, Leuma, una de las cosas importantes que yo trabajo cuando armo el plan técnico táctico y lo hago saber es la ubicación espacial con respecto al manejo de las zonas. Por ejemplo, en el campo, obviamente la zona defensiva, yo obviamente con mis jugadores le pongo otros nombres. Le pongo otros nombres un poco más divertidos y si se quiere de una manera más lúdica para que ellos lo identifiquen, una zona defensiva, la zona media y la zona de finalización, como lo vemos ahí, en donde debemos tener diferentes premisas en la zona defensiva. Yo a esta zona defensiva le llamo la cárcel. Esta zona exactamente, no sé si ves el puntero, esta zona yo le llamo la cárcel. Porque en esta zona tú debes ser muy seguro, no puedes estar titubeando. Y si tú no estás seguro de hacer movimientos, entonces debes buscar siempre la decisión menos comprometedora posible. Eso es fácil hablarlo aquí, pero yo lo he visto en jugadores del más alto nivel. Se lo voy a hacer a Mike Guerra, se lo voy a hacer a Robinson, no tener jugada clara y botar la pelota a un lateral antes de complicar a su equipo. Entonces, fíjate, si se lo voy a hacer, obviamente Kevin, Robert Manzanar, el mismo Cheo Falcón, jugadores de la más alta factura, que en cierta forma, cuando yo tuve a estos chicos, pues también les hice saber eso. Si usted no tiene, es preferible que tire la pelota afuera antes que intentar hacer un pase y te intersecten en zona de finalización, porque si te intersectan la jugada, en esta zona defensiva, es gol. Entonces aquí tú tienes que estar muy, muy, muy seguro. Yo ahorita te voy a mostrar un video de una salida que nosotros hicimos con Bucanero en el primer partido de Bucaneros Marítimos, donde hacemos una salida de la presión milimétrica. Pero claro, estábamos jugando en la cancha de Vargas y la cancha de Vargas es pequeña. Edgar, disculpa que te deje ahí. Ya llevamos casi una hora de conversación. Entiendo que todavía vamos por el segundo punto. Vamos a dinamizar un poco. Vamos a pasar un poco a mencionar los conceptos de manera general para que nos rinda el tiempo. Perfecto. De todas maneras, tenemos obviamente, bueno, la zona defensiva, zona media. Yo llamo a la zona defensiva la cárcel. A la zona media le llamo la universidad, que es donde tú creas, la zona de creación y la zona de finalización, que yo le llamo la zona de talento, que es donde ese jugador tiene carta libre para desarrollar toda su capacidad de drible, de toma de decisión y de golpeo. Obviamente es bueno también manejar los espacios, lo que es los espacios de banda, la zona central del campo, para que el jugador sepa y maneje el glosario completo de lo que tú quieras hacer. Cerramos por la banda, cerramos la zona central, hacemos presión en banda, o sea,
todo ese tipo de detalles. Entonces, eso es importante que el jugador lo maneje, que lo maneje el técnico y obviamente los jugadores. Y conocer los espacios de la cancha que son muy utilizados sobre todo para los sistemas defensivos, pero también en los sistemas ofensivos, que es un cuarto, media cancha y 3/4 de cancha. Nosotros hacemos, cuando nosotros con Marítimo utilizábamos sobre todo presión, eh, hacíamos una presión en y entonces metíamos 2 jugadores en 3/4 de cancha, en esta área. Entonces, y un jugador más adelantado de la mitad y el otro jugador pendulando aquí entre 1/4 y media cancha, dependiendo de dónde estaba la marca. Entonces, tener claro esas distancias, pues nos facilitan todo el sistema táctico, tanto ofensivo como defensivo. Luego, pasamos al punto 3, que es la premisa sobre la técnica, que aunque hablamos de un nivel profesional y en teoría los jugadores deben manejarla, pues yo siempre trabajo y voy fijando los gestos técnicos a través de los automatismos y las repeticiones. Ejercicio de perfeccionamiento de la técnica que deben llevar al jugador a al límite de sus capacidades. Ese umbral donde ese pase se da con el último aliento, ese es el objetivo que debemos lograr, porque si ese jugador se acostumbra a hacer sus gestos técnicos en el umbral físico y en el umbral psicológico, pues eso va a tener buenos resultados. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, cuando nosotros trabajamos con las categorías inferiores de Marítimo, nosotros hacemos ejercicios sobre todo mixtos, donde se están trabajando, estos ejercicios se trabajan balón parado y transiciones, como lo vas a poder ver ahorita. Fíjate, aquí hay un grupo que está trabajando todo lo que es la parte física. Aquí hay una progresión y inmediatamente sale una transición ofensiva. Fíjense. Luego, fíjate, acá hay un error técnico, importante de la técnica. Jugadores muy buenos, pero que tienen sus inconsistencias técnicas, date cuenta. Entonces, fíjate, este movimiento ya se corrige, se llama, y luego el movimiento se repite buscando ese perfeccionamiento. Fíjate, transición ofensiva, 2 contra 1, error, se genera rápidamente otra transición ofensiva, de la defensa a la ofensiva. Fíjense, aquí hay una transición más exitosa, el ataque, golpeo, transición ofensiva, obliga al jugador a recuperar, a hacer la transición defensiva. No sé si lo percibiste, cómo estos jugadores retroceden de manera veloz para, después de fallar el movimiento que tuvieron, hacer la defensa. Aquí lo vamos a poder ver. Mira, este jugador, crear el hábito de que una vez el balón está muerto, debo recuperar a máxima velocidad para ayudar defensivamente a mi equipo. Básicamente eso era un trabajo sobre todo de esta es la selección, el equipo cuando se jugó la liga juvenil. Otro elemento de la premisa técnica es que, bueno, debe estar cuantificada los aciertos y de errores. Los aciertos y los errores, entendiendo que los errores forman parte del proceso. El gesto técnico lo es todo. Si no se domina, no podrás ejecutar la táctica de forma prolija. Tú puedes trabajar la táctica y si en un movimiento el jugador hace un mal pase, te rompe todo lo que planificaste. Entonces, de allí la importancia de esta premisa sobre la técnica. Luego pasamos a las plantillas tácticas. Que para mí, la pregunta dentro de lo táctico que yo me hago es, ¿qué debe saber mi equipo? ¿Qué debe saber mi equipo para ser un equipo competitivo? No dejar nada al azar. Entonces, yo preparo plantillas de jugada de salida de la presión, varias opciones según diferentes momentos de juego. Por ejemplo,
Nosotros tenemos una salida, hay una salida de la presión, hay un video que lo tenemos con Carlos Vázquez, que esa salida de la presión nosotros la hicimos para presiones altas, donde se hace directo, de lanzamiento directo con el portero, directo a la zona de finalización, y pues nos salió en una jugada de transición. Nosotros armamos los sistemas defensivos según el rival y la característica del campo. Eso ya lo conversamos hace unas láminas atrás. Si el campo es pequeño, hay un sistema defensivo que va a variar. Si el campo es más grande, también varía. Si el rival es un rival con un jugador específico, se juega mucho por el pívot, entonces se cierra el centro. Nosotros vamos modificando todos esos sistemas. Y los circuitos, yo le llamo los circuitos de finalización, que permiten atacar según la debilidad del rival y talento de mis jugadores. ¿Qué debemos nosotros tener claro en los circuitos de finalización? Sobre todo las referencias naturales a donde van a llegar los jugadores de ataque. Ejemplo. ¿Cuáles son las referencias naturales a donde la pelota va a llegar? Dos referencias naturales, los travesaños. Siempre un jugador debe llegar al segundo palo. Siempre. Del palo contrario. Y el punto penal. Cuando la pelota va al fondo, la pelota va o al punto penal, o por lo general, si va muy al fondo, va al punto penal. Si va a medio, puede ir al punto penal o puede ir al palo contrario del balón. Entonces, esas son referencias naturales que eso marcan nuestro circuito ofensivo. Igual, si nosotros tenemos un rival que marca muy atrás a un cuarto de cancha, nosotros podemos tener circuitos ofensivos atacando de 3/4 de cancha, de golpeo desde afuera, de golpeo por detrás de la formación, y así un sinfín de actividades. Todo debe estar practicado y con plantillas que después le permitan al jugador improvisar sobre la plantilla. Cuando tú haces 2, 3, 4 ataques desde afuera, el rival sale. Entonces, en vez de atacar de afuera, profundiza en un pase y sorprende. Eso genera la sorpresa. Obviamente las transiciones, la plantilla de transiciones, aunque las transiciones ofensivas y defensivas, sobre todo el 2 contra 1, el 3 contra 2, 3 contra 1, el 1 contra el portero, 2 contra el portero y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, lo vamos a ver. Vamos a ver dos jugadas continuas. Primero, ya lo habíamos repasado. Fíjate lo que yo te hablaba del jugador con pota. Acá juega, hay un movimiento y entrega la pelota directo al pívot. La idea es, fíjate donde está marcando el rival, ahorita en la repetición, el rival está alto y nosotros ponemos, incluso que está alto, metemos 3 jugadores para generar la posibilidad de que el pívot reciba 1 contra 1 en zona de finalización. Afortunadamente nosotros lo practicamos y bueno, nos salió ahí con Maracay. Aquí hay 2 ejemplos importantes. Fíjate este control. Primero, control de la pelota. Movimientos en diagonales. Sale Kevin, entra otro y después se profundiza y se genera el espacio de ataque. Aquí lo vamos a ver. Fíjate cómo este jugador gana la espalda. Gana la espalda. Aquí. Gana la espalda y recibe ya en zona de finalización. Después, bueno, hubo una mala toma de decisiones. Fíjate esta jugada. Son 2 jugadas seguidas. Mira dónde está el rival. El rival se encuentra presionando en zona de finalización, en la zona defensiva nuestra. Y nosotros, ¿cómo salimos de 3 en La Guaira? Es riesgoso. Sin embargo, un buen movimiento de la pelota. Uno finta, una rotación y paré para profundizar. Fíjense, la pelota llega a zona de finalización. Después, bueno, hubo error porque estos jugadores tienen que romper al apoyo ofensivo. Pero precisamente era lo que hablábamos un poquito sobre las plantillas de juego.
Luego tenemos varios movimientos. Aquí tenemos la transición ofensiva que te hablaba sobre la salida de la presión. Nosotros la practicamos directo. Aquí salió a raíz de un ataque. Primero, dos buenas acciones del portero y el portero directo a la zona de finalización con una finalización al estilo Alfredo Vidal, al estilo Chabela. Fíjate, aquí hay un error también defensivo del rival que fue aprovechado por Carlos Vázquez. Pero todo esto se practica. Carlos ya tenía en mente eso porque lo practicamos muchas veces. Fíjate, estos dos, aquí hay dos rivales que quedan jugados. Date cuenta, mira, quedan jugados en ataque. Y Chabela recibe 1 contra 1, hace una diagonal y en banda golpea directo. Afortunadamente, pues fue gol. En función a eso, ¿quieres decir que es importante entrenar el caos o ponerle orden al caos? No, lo que pasa es que tú tienes, Leuma, cuando tú tienes una plantilla, o sea, nosotros entrenamos esto de salida de la presión, directo, desde un saque de meta. ¿Me explico? Por lo general, la salida de la presión uno lo practica desde el saque de meta. Sin embargo, el hábito de hacer la diagonal y el hábito del portero de levantar la cabeza y buscar al jugador en ataque, eso hay que generarlo. Y para eso son las plantillas. El jugador puede improvisar, pero cuando improvisa sobre una plantilla es mucho mejor. Es el tema, por ejemplo, con Falcao. Brasil tiene una forma de jugar particular y después sobre esa forma de jugar con la que tú te preparas para defenderle a Brasil, la improvisación de Falcao te mete en problemas siempre. Y la improvisación de esa capacidad individual que tiene Brasil como equipo. Entonces, es un poco lo que estamos hablando. Claro, lo que tú dices es totalmente cierto. El caos forma parte de algunos periodos del juego. Y tú sobre el caos tienes que imponer tu ritmo, imponer lo que practicas, que es mucho más complejo todavía. Pero bueno, ese es el trabajo que nos toca. Ese es el trabajo que nos toca, fíjate. Tanto si es así, que es el trabajo que nos toca, que en esta diapositiva, fíjate, parte de este trabajo. Fíjate. Esto es un trabajo, esto fue en Italia con la Coyanco y Enzano. Ellos están trabajando en los movimientos de un sistema ofensivo, que algunos llaman reloj, otros llaman giro. Jugadores de primera calidad, estamos hablando de Rosiña, Paulinho, Alemão. Fíjate, aquí generan una línea de 3, es lo que intento yo ver, desde un movimiento se genera una línea de 3 jugadores, uno profundo y uno acá. Este jugador está jugando profundizando con el pívot, pero este jugador puede tocar acá y este también generar el movimiento. Fíjate, profundiza con el pívot y hay una finalización. Todas estas plantillas se entrenan hasta que tú logras perfeccionarla. Fíjate aquí este movimiento. Desde una Nos jugada... quedan 15 minutos. Ok. No, ya estamos bastante cerca de finalizar. Desde una plantilla, de un saque de banda, se arma y el error te genera una transición ofensiva. ¿Ves? Entonces todas estas plantillas se van, mira cómo se armó la misma plantilla. Pues un error te genera una transición ofensiva, anticipación y transición ofensiva, lo que hablamos. Transición y ataque. Esto es un poquito lo que, esto lo tuvimos en otra. La número 4 y penúltima, lo que debe saber mi equipo, no dejar nada a la sal. Bueno, se te preparan plantillas de balón detenido o de reposiciones según la zona del campo. Todos los balones detenidos son opciones de finalización. Todos. Los que son de mitad de cancha en adelante, incluso los de mitad de cancha. Manejo de situaciones de estrés táctico, un poquito de lo que tú hablabas. El estrés táctico es ese caos que se forma. Bueno, tú tienes que saber cómo psicológicamente sacar provecho. Sobre todo en las transiciones, cuando el juego se pone de ida y vuelta. Bueno, eso ahí, juegos bruscos, último minuto en ventaja, en desventaja, todo ese tipo de cosas. Y juego con el guardameta adelantado. Aquí tenemos algunos videos que vamos a ir pasando rápido. Esto es un balón detenido. Un balón detenido muy famoso con la ejecución de José Cova alias Golapa, un margariteño, que una capacidad de golpeo muy buena.
Aquí tenemos estos movimientos, fíjate, de balón detenido, donde hay una finalización, donde se entrena, y aquí tenemos otro movimiento. Ah, esto es un movimiento, fíjate. Ahí ellos están planteando algo lo que es el juego en superioridad cuando, por ejemplo, te expulsan un jugador de 4 versus 3. Eso hay que entrenarlo. Eso hay que entrenarlo. Porque son situaciones que suceden, no son, por lo general no son tan comunes, pero cuando te sucede tú tienes que no dar espacio a la certidumbre, más que a la incertidumbre. Finalmente, ese punto número 5, que es la individualidad al favor del objetivo, como lo hablamos hace ratico, trabajo específico según la posición y el objetivo individual y colectivo, y según las capacidades, manejo del estrés, fortalecimiento psicológico, actitud ante el fracaso y juego de roles para generar empatía. A veces es fácil, pues, reclamar a jugadores sin saber el esfuerzo que hacen. Y análisis técnico del movimiento, imperfecciones del movimiento que impiden mayor efectividad y controles, en los controles estadísticos. Finalmente, tenemos acá pues movimientos ya preestablecidos, lo que te dije en la plantilla. En este movimiento fue Tapia Cup en España, donde de un saque en banda se incorpora el portero y se hace un ataque efectivo. Y aquí tenemos diferentes situaciones de individualidad, de lo que hablamos de esa individualidad, obviamente Michael Guerra, Roy Verasuaje, jugadores muy conocidos en el mundo del futsal, jugador Joan Díaz, excelente jugador. Fíjate este gesto técnico, ya el jugador estaba, el partido para el equipo rival estaba en caos, ya que estaba perdiendo con el jugador rifado. Fíjate, le quitan la pelota y ya ahí se ha logrado el objetivo. Tenemos otra situación acá, fíjate, este resumen de individualidad. Este fue el juego, fíjate. En este juego, casualmente, un juego que empatamos con el Caracas, con 2 movimientos, 2 jugadas, esto fue en el playoff. Esto con Guerrero también, fíjate los goles y las capacidades individuales. En ese juego, fíjate lo que te hablaba del segundo palo, de la capacidad del jugador a llegar a las referencias naturales. ¿A dónde va a ir la pelota? La referencia natural, ahí va. Ahí hay que llegar. En ese juego con el Caracas, nosotros empatamos el juego con el portero en movimiento, con 2 jugadas igualitas, que le habíamos entrenado. No teníamos muchas jugadas, teníamos 2. Fíjate, portero en movimiento, ataque, con una improvisación sobre la plantilla, Leuma. Nuestra plantilla incorporaba al portero con Chabela. Date cuenta. Aquí. Chabela. Este jugador se comió la finta de que el movimiento iba para acá y Chabela improvisó sobre la plantilla. Golpeo, gol. Aquí tenemos, por ejemplo, movimiento contra Bucanero, ataque directo con el portero, gesto técnico y ataque y finalización. Fíjate, 3 jugadores, uno en el palo y uno en el punto penal. El rebote donde quedó en el punto penal. El jugador pudo resolver. Aquí tenemos otras acciones y así diferentes acciones de esos momentos. Fíjate, movimiento de balón parado, de ataque directo, balón parado y rotación, individualidad, segundo palo. Mira, obviamente plantillas y cosas para trabajar. Fíjate, este fue uno de los juegos más importantes en España, donde íbamos perdiendo 3-0, lo que hablábamos del estrés psicológico y del manejo del estrés, perdiendo 3-0 con la Universidad de Sevilla. Nunca se perdió la calma, siempre se confió en lo que habíamos entrenado, siempre. Entonces después vino la remontada. Afortunadamente, la remontada llegó con un gol de Anaís, posteriormente con un gol de Nazaret. Fíjate, el gol de Anaís, rebote, un poquito de caos, pero sacar ventaja sobre el caos. Gol de Nazaret en perfil izquierdo y
el gol, obviamente, nuevamente de Nazaré con un portero en movimiento. Después en los penaltis, aquí está el gol de Nazaré con portero en movimiento, y después en los penaltis, pues, se logró clasificar. Bueno, Obviamente, eh, hablas de individualidad y obviamente yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para hablar de la individualidad de Edgar como entrenador. Excelente y magnífico tu ponencia de estos 5 eh, ejes fundamentales en la construcción de un equipo, pero ahora quiero que nos relajemos. Quiero seguro. que hagamos una dinámica bastante distendida y sobre todo que la audiencia conozca a Edgar y al Edgar humano, al Edgar más allá del entrenador, cuáles son sus gustos, y quiero hacerlo con una dinámica de preguntas y respuestas rápidas. Correcto. Eh, Dígame. lo que quiero es, lo primero que se te venga a la mente cuando te nombro esta frase. Lo primero que quiero que me comentes es un género musical, Salsa. una canción, Todo tiene su final. un héroe, Eh, Me la pusiste un poco difícil porque mi héroe ha sido mi héroe toda la vida, pero pues en esta etapa de mi vida ya no es tan héroe, lamentablemente. Pero bueno, voy a nombrarlo, Maradona. un ídolo, Ese ídolo Maradona. un libro, Mejor dicho, mi héroe es el Chavo y mi ídolo es Maradona. un libro. Un libro. Rápido, rápido, Ya te rápido. voy a decir. Ah, ¿ah? Que me están soplando. Mira, hay un libro de un sacerdote que se llama Ricardo Bulme, que me lo obsequió mi papá, y que es mi libro preferido. Por, son varias maneras de decir, no me acuerdo muy bien el título, pero ese es mi libro preferido, el libro de Ricardo Bulmes. Una película, Jerry Maguire. buenísima. Una serie, Una serie, Walking Dead. el momento más feliz, El nacimiento de mis hijas. el momento más triste, Eh, la muerte de mi abuela y de mi madrina. una decepción, Sí, quizá haber sido apartado de un club. un equipo de béisbol, Los Tiburones de La Guaira. encima, Encima, sí, sí. un equipo de fútbol, De fútbol, la verdad no tengo, no tengo un equipo del que sea fanático. Soy fanático del buen fútbol. Sin embargo, el, ¿en el, cuál te gustaría Barce- trabajar? el Barcelona de Pep Guardiola es para mí una referencia. Si me gustaría trabajar en algún club, me gustaría trabajar en un club donde dirija Marcelo Bielsa. De ¿Tejido hecho, Océano o los Teques Futsal? eh, Marítimo de Margarita. No te me adelantes, no te me No. adelantes. Oye, ¿cómo me van a hacer? Me van a poner en esta situación. Bueno, no, fueron dos lindos momentos. Dos lindos momentos. Es más, te voy a decir una cosa. Si te digo la verdad, si tuviera que escoger por uno de los dos, escogería sobre todo por los Teques Futsal, porque estaba un poco más maduro. Yo con Tejido no estaba, con Tejido estaba empezando. Estaba ¿Bucanero empezando de La mi Guaira carrera. o Marítimo de Margarita? Obviamente Marítima Margarita.
obviamente. Sin embargo, te voy a decir una cosa, yo de Bucanero tengo los mejores recuerdos, sobre todo porque te voy a decir, quedar, parece fácil jugar una Merconorte, pero no es tan fácil quedar tercero de Merconorte y ganarle a Perú, ganarle a Colombia, eso tiene un mérito. Un miembro de tu cuerpo técnico. Mira, he tenido muchas personas muy valiosas como cuerpo técnico, pero tengo que hacer hay dos, vamos a decirlo, un cuerpo técnico que ha sido importante, que fue importante y sigue siendo importante. Ellas son Carla Guevara y Hedy Acevedo, cuando estuve en Bucanero, y Carlos Calderón, cuando estuve en Los Teques. Eh, obviamente después en Marítimo estuve en Allí Marín y prácticamente Tejido Océano lo llevamos el pibe y yo, pero si alguien, me tengo que decidir por alguien, me decido por las chicas para hacer una decisión salomónica. Última, un jugador. Kevin Rengifo. Absolutamente. Oh, bueno, hemos terminado el ping-pong de preguntas. Pasamos a la siguiente dinámica rápidamente. Esta es difícil. Vamos a tratar, nos quedan aproximadamente 5 minutos. Vamos a jugar titular, suplente o a la grada. Te voy a dar 3 jugadores por posición y vas a tener que alinear uno de titular, uno de suplente y uno lo envías a la grada. Rápidamente. ¿Quién será? Vas a meter en problemas con los jugadores. Versión guardameta. José Ajá. Villalobos, José Johnny Villalobos. Rueda y Carlos Vázquez. José Villalobos, Johnny Rueda, Carlos Vázquez. En mi equipo, y respeto mucho el trabajo que ha hecho Johnny Rueda, respeto muchísimo el trabajo de Villalobos, pero en mi equipo está Carlos Vázquez. En mi equipo está Carlos. Y obviamente Carlos Vázquez. Está titular Carlos Vázquez. Suplentes, Johnny Rueda y Villalobos, no lo conozco, no he trabajado con él. Yo he trabajado con Johnny. He trabajado con Carlos y con Johnny. Así que no he trabajado con Villalobos. Villalobos, perdóname. Excelente portero, excelente portero. Creo que es uno de los que mejor forma está ahorita en Venezuela, pero tengo que escoger a la grada uno, ¿no? A la grada. Sí, a la grada José Villalobos. Titular, suplente y a la grada, versión líbero. Kendrick Silva, Rowan Manzanares y Carlos Sanz. Carlos, imagínate tú. Titular. Para titular, Kendrick Silva. Aunque ya Kendrick está jugando fútbol. Esa no vale, ¿viste? No, ese es en su mejor momento de futsal. Aquí lo estamos ubicando en su mejor momento de futsal. No. Hipotéticamente. Vamos a mandar Kendrick, voy a cambiar Kendrick para la grada. Dejamos a titular Carlos Sanz. Y suplente Rowan Manzanares. Kendrick para aprovechar que Kendrick está jugando fútbol. Aunque te digo, Kendrick se fue para el fútbol porque tiene un talento, le sobra talento. Sí, indudablemente. Sí. Titular, suplente y a la grada, versión laterales derecho. Ajá. Carlos Bento, Kevin Rengifo y Jesús Chabela Vidal. Me está cambiando, me cambiaste la cosa, porque Chabela no, yo no lo pongo de lateral. Bueno, pero nosotros lo usamos de lateral por allí. Bueno, pues, está complicando igual Kevin. Muchas veces a Kevin yo lo pongo de líbero a veces. Bueno, pero vamos, me la pusiste difícil y fácil a la vez. El titular para mí es Kevin. Y el después suplente. Tenemos aquí a Carlos Vázquez, a Carlos Bento y Chabela Vidal. Y Chabela, imagínate tú, vale, pobrecito, pusiste a 3 tigres a trabajar entre ellos, vale, matarse entre ellos. Chabela Vidal. Carlos Bento a la grada. Lamentablemente, Carlito, perdóname. Fue culpa tuya, fue culpa de Leumann. Culpa de Leumann, no culpa mía. Porque te puso a competir con esos tigres. ¿Quién más? Versión laterales zurdo, perfil zurdo. Jesús Viamonte,
Erwin Compota Rodríguez y Carlos Conejo Moreno. Para mí, en perfil zurdo, Viamonte es el titular. Luego, tremendo compromiso, ¿vale? Suplente, Conejo y Compota para la grada. Y Compota me va a matar. Última, Dígame. titular suplente a la grada, versión pivot. José Cheo Falcón, No, Wilson Francia y Wilmer Cabarca. no. No, vale, no seas malo, vale. Yo te voy a decir honesto, te voy a ser honesto. Voy a ser lo más políticamente correcto posible. Titular Wilson Francia, porque clasificó al Mundial. Es así. Aunque en ese equipo estaba Wilmer. En ese equipo no estaba Wilmer, ¿verdad? No estaba Wilmer, Ni estaba Cheo. ni estaba Cheo. Ninguno de los dos. Voy a dejar en la banca. No sé qué hacer, ¿vale? Bueno, mira, en la banca, Cheo Falcón, para tener a alguien de experiencia en la banca y oye, Wilmer, perdóname, Wilmer Cabarca, excelente jugador también, imagínate tú, yo no, son... Bueno, esta misma decisión o parecida le tocó al seleccionador nacional. A veces tener a los mejores no es tan fácil como la gente cree. No, Bueno, no, no, señores, no. esto fue titular suplente y a la grada. Con esto culminamos nuestra entrevista de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a través de Futsal Total 40. Agradecido con Edgar por haber aceptado una vez más nuestra invitación y será hasta el próximo viernes que tendremos un nuevo invitado y continuaremos con esta sección. Habla el entrenador. Muchísimas gracias, Edgar, por la participación. Gracias, Leo, gracias a Freddy y a Futsal Total 40 y bueno, a la orden siempre para apoyar al futsal, 100% futsal y Venezuela al mundial. ¿Okay? Señores, Edgar Pedrosa,